Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Los agradecimientos a quienes nos han seguido a lo largo de toda esta serie de programas, que nos siguen a través del Facebook Live, a través de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16 y Psico, Salud y Transformación. Como siempre, nosotros nos preocupamos por traer temas que tienen que ver con la actualidad de las personas, especialmente en la parte de su salud mental. Y el tema de hoy sí que es interesante. Y es interesante porque el último estudio del Ministerio de Salud sobre cómo estamos los colombianos en lo que tiene que ver con nuestra salud mental encontró que esta es la primera causa de enfermedad. Y estamos hablando sobre la ansiedad. Hoy vamos a tocar este tema que es tan frecuente y tan importante en la población general. Como siempre, tenemos invitados muy especiales para acompañarnos durante este programa. La doctora María Camila Vallejo es psicóloga, especialista en salud mental. María Camila, bienvenida. Muchas gracias, doctor Uriel. Muy contenta de estar acá con usted y con todos los participantes. Muy bien. Y el doctor Gustavo Montoya. El doctor Montoya es médico de la institución. Doctor, bienvenido. Cordial saludo, doctor, y gracias por la invitación. Bien, comenzamos. Y como todo, por el principio, vamos a iniciar definiendo qué se entiende por ansiedad. Es un término que las personas utilizamos muy frecuentemente en las conversaciones cotidianas. Hablamos, es que estás ansioso, es que estás nervioso, es que estás con angustia. Todos esos son términos que de una u otra manera tienen una relación muy cercana y hace referencia a un estado particular de la persona, un estado particular que está viviendo el individuo en un momento dado de su vida o cuando está en las interacciones a nivel social. Entonces, la ansiedad tiene, como todas las enfermedades que comprometen al ser humano o todos los trastornos, una serie de representaciones tanto a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel conductual. Hay unas repercusiones que son muy generales. Entonces, doctora María Camila, comencemos. Vamos a decirle en unos términos muy sencillos a quienes nos están siguiendo, ¿qué es la ansiedad? Bueno, en términos sencillos, la ansiedad es un trastorno mental y se caracteriza por preocupación o miedo. Pero hay que tener en cuenta que en algún momento todos nos vamos a sentir ansiosos, sea porque vamos a exponer delante de un grupo grande de personas, un evento especial llega y estamos con ganas de que pase y de que todo sea perfecto. Entonces eso es lo que tenemos que entender. No significa que porque sintamos preocupación o miedo ya tengamos un trastorno mental o ya estemos sufriendo como tal de ansiedad, sino que en todos los aspectos de nuestra vida vamos a sentir algún tipo de ansiedad. También, doctor, es importante que las personas sepan que como tal el trastorno mental de la ansiedad es general, pero dentro de este trastorno mental hay varios tipos de ansiedad. Por ejemplo, los más conocidos, estrés postraumático. Entonces, por ejemplo, después de un terremoto, de un temblor que pasó hace poco en esta área del país, muchas personas quedan con miedo de que la réplica que vuelva a pasar. También está el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que muchas personas tienen y que de pronto no son conscientes de eso, pero tienen ciertos tipos de rituales y si no realizan estas actividades se sienten ansiosos, empiezan a sudar, empiezan a pensar, empiezan a tener muchos síntomas que ahora los vamos a tocar de esto. Entonces, en general, es un miedo excesivo y una preocupación por algo que va a pasar, que está pasando o que puede que no pase. Bueno, María Camila ha dicho algo bien importante, Gustavo, y es lo siguiente.
la ansiedad como un trastorno mental, pero también decía que la ansiedad la puede experimentar cualquier persona. Eso significa entonces, Gustavo, que hay como diferentes grados de ansiedad y uno puede hablar de que habría una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Exacto, doctor. Generalmente la ansiedad podemos decir que es una sensación, ¿sí? Un sentimiento que se materializa porque hay una anticipación de un suceso en nuestra vida, ¿sí? Esa sensación, ese sentimiento puede ser normal siempre y cuando la adaptación que tengamos a esa sensación sea pues normal, por así decirlo. Cuando esta sensación ya nos desborda, ¿sí? Empezamos a sentir ya, a presentar algunas manifestaciones que más adelante abordaremos más, ya se puede decir que llega a ser patológica, ¿sí? Un ejemplo, que digamos como lo que comentaba la doctora Camila acerca de lo que pasó el sábado, creo que fue, o el viernes, no recuerdo si fue lo del temblor. Ya cuando esas sensaciones, esos síntomas se vuelven ya muy grandes, empiezan a tener, digamos, por ejemplo, palpitaciones o desmayos, ya esa ansiedad ya se vuelve patológica. Bueno, como también hablábamos, la ansiedad lo vemos en nuestra cotidianidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a presentar un examen, cuando incluso lo que digamos nosotros a veces vemos que cuando un paciente nos llega a un consultorio generalmente vienen con ansiedad, porque no se sabe, vienen con un síntoma y no saben como tal qué va a pasar, a qué se debe ese síntoma. Entonces eso es lo que nosotros digamos nos afrontamos diariamente, a esa sensación. Bueno, entonces hay un aspecto que es importante, como estamos en los términos de la definición. La ansiedad, decía uno de los padres de la psiquiatría, el doctor Sigmund Freud, que la ansiedad es el motor que nos impulsa a nosotros a realizar una determinada actividad. Y nosotros, mientras estemos vivos, mientras nos veamos enfrentados al medio ambiente, vamos a experimentar esa serie de sensaciones que se han catalogado o que se han diagnosticado como síntomas de ansiedad. Cuando una persona deja de sentir ansiedad, me imagino es cuando está muerta, ¿no? Sí. Porque mientras estamos vivos, nosotros tenemos que enfrentar diferentes tipos de situaciones. De hecho, se considera, y lo vamos a ver inmediatamente cuando hablamos acerca del origen de la ansiedad, se considera que la ansiedad cumple una función adaptativa muy importante en nosotros los seres humanos, porque nosotros, al vernos enfrentados a situaciones que no podemos manejar, situaciones medioambientales, relación con las personas, en nuestro ambiente académico, en nuestro ambiente laboral, eso nos genera una serie de sentimientos, nos genera una impotencia, si podemos utilizar ese término, y nosotros entonces tenemos que adaptarnos a esa circunstancia, a esa situación. Pero también hablaba Gustavo de algo bien importante, y tiene que ver con el grado en que se experimentan estos síntomas, ¿cierto? Por eso es importante que quede claro lo siguiente: todos los seres humanos experimentan ansiedad, pero hay un tipo de ansiedad que es la ansiedad normal, que nos permite vivir, y hay otra que es la ansiedad patológica. Con respecto al origen de la ansiedad, he mencionado un aspecto, y es el aspecto adaptativo. ¿Eso tiene que ver con qué? Con la filogénesis, o sea, el recorrido que nosotros hemos tenido como especie humana. La persona que no siente ansiedad, por supuesto, eso es algo incompatible con la vida. Entonces, la primera causa por la cual se produce la ansiedad como algo inherente a nuestra condición como seres humanos en el proceso evolutivo. Bueno, Camila y Gustavo, ¿cuáles otros elementos son importantes para que se produzca la ansiedad? Bueno, como ya habíamos dicho, la ansiedad es algo natural en el ser humano. Como lo dijo el doctor Uriel, siempre vamos a experimentar algún tipo de ansiedad, y como lo mencionó el doctor Gustavo, cuando vamos a hacer un examen,
cuando vamos a hablar en público, cuando tenemos una cita, cuando vamos a conocer a alguien. En fin, son muchas las circunstancias que nos van a generar ansiedad. Hay que tener en cuenta que es que una vez pase, ya sea el examen, ya sea la exposición, y seguimos presentando esos síntomas, ahí es donde tenemos que tener cuidado. No antes, porque siempre vamos a tener en algunos momentos miedo, preocupación, cuando un familiar está enfermo. En general, siempre tenemos síntomas de ansiedad. Bueno, una inquietud que me imagino se estarán planteando ustedes es lo siguiente. La ansiedad, ¿qué piensa usted, Gustavo? ¿La ansiedad tiene un origen genético? O sea, que si mi papá, mis abuelos eran ansiosos, ¿yo también puedo experimentar esto? Claro, doctor. La ansiedad, como casi todas las patologías, hay una herencia, ¿sí?, de nuestros ancestros, ¿sí? En este caso se ve más, digamos, en cuanto a algunas fobias, ¿sí?, que es uno de los trastornos fóbicos, es uno de los trastornos de ansiedad más comunes que vemos pues, día a día, ¿sí? Casi siempre una persona que le tenga, bueno, un padre que le tenga fobia, por ejemplo, a las alturas o a algún tipo de insecto y todo eso se le transmite no solo genéticamente, sino conductualmente a los hijos, ¿sí? Que sería otra de las formas en que se produce, digamos, se puede producir o se puede, digamos, transmitir la ansiedad. Es eso, que el niño o el joven vea que, digamos, el papá, la mamá le tenga un temor excesivo a algo, esa misma persona puede, digamos, crear ese miedo como tal excesivo. Otro aspecto importante, como estamos hablando del origen de la ansiedad, se me ocurre a mí pensar si hay personas que son más proclives, o sea, que pueden presentar más ansiedad de otros. O sea, la ansiedad como una relación de la forma de la estructura de personalidad, de la forma de afrontar las situaciones de estrés. ¿La personalidad tiene algo que ver con la ansiedad, Camila? Sí, claro. Hay personas mucho más ansiosas que otras. Como dije ahora, todos vamos a sentir ansiedad en algún momento de nuestras vidas, pero hay personas que sienten ese temor y esa preocupación y el miedo casi todo el día. Y de pronto el autoestima también juega un papel muy importante en los trastornos de ansiedad, porque la persona se siente insegura de ya sea hablar en público, ya sea de ir a algún lugar, una entrevista, y los síntomas de ansiedad se presentan con mayor intensidad en esas personas. Entonces, claro que sí. Otro aspecto importante es que uno como médico encuentra que la ansiedad puede ser producida por ciertas patologías, o sea, por ciertas enfermedades desde el punto de vista físico. ¿Cómo se da esa relación, Gustavo, entre la expresión de la ansiedad y las enfermedades físicas? Bueno, en cuanto a esa relación es como de ambos lados, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a las patologías mentales hay una relación muy estrecha entre la depresión y la ansiedad, ¿sí? Hay otro aspecto que es muy importante y que muchas veces por así decirlo, se confunden, que es el estrés y la ansiedad, ¿sí? Que puede decir algo, son sinónimos, pero por así decirlo, no es lo mismo. Entonces, debido a eso, la persona que tenga un trastorno de ansiedad puede generar algunos factores de riesgo para algunas patologías, por ejemplo, la hipertensión arterial. Correcto. ¿Sí? Problemas de tiroides. Lo que es incluso las mismas trastornos metabólicos. ¿Sí? El cáncer. Exacto. A su vez las mismas patologías, por ejemplo, una enfermedad de estas que son crónicas, son graves, por así decirlo, generan ansiedad, ¿sí? Porque casi siempre cuando hay estas enfermedades graves uno lo que va a pensar primero, me va a morir. Entonces, esa anticipación de que va a pasar algo malo, que me va a morir,
genera una ansiedad y que puede llegar a ser un trastorno. Muy bien, entonces estamos hablando de algo muy interesante con respecto a los trastornos de ansiedad, las manifestaciones y el origen de esta ansiedad. Pero todavía nos quedan varios temas relacionados con la ansiedad y con lo que estamos hablando en este momento. Hacemos un corte y ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Regresamos en el programa que estamos tratando en el día de hoy, la ansiedad, una de las principales causas de morbilidad o de enfermedad de la población general. Y nos siguen acompañando en el programa la doctora María Camila Vallejo y el doctor Gustavo Montoya. Bueno, mis queridos amigos, cuando nosotros hicimos el corte, estábamos hablando sobre los factores que en un momento dado pueden producir la ansiedad. Uno de los estudios que hizo el Ministerio para la presentación de la ansiedad, que hizo el Ministerio de Salud, decía lo siguiente, que la ansiedad, los trastornos de ansiedad en general, ya hemos definido que hay muchas formas en que se manifiesta la ansiedad, los trastornos de ansiedad en la población general son los más frecuentes. Y se considera en este estudio que el 19% de la población puede tener trastornos relacionados con la ansiedad. El segundo lugar está el trastorno depresivo con un 15% y luego siguen los trastornos por abuso de sustancias con un 10%. Esta es la estadística básica, la estadística general, pero no solamente en la población colombiana. También el estudio que hace la Organización Mundial de la Salud a través de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, también se hizo ese estudio acá en los países de América. Se encontró que los trastornos mentales, especialmente en los últimos 10 años, han tenido un incremento pasando del 10% de las patologías en general a un 15%. O sea que cada vez hay un incremento y eso tiene que ver con muchos factores, pero principalmente la situación compleja a que nos hemos enfrentado nosotros los seres humanos en este mundo tan complejo y en este mundo tan convulsionado que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Hablemos de un aspecto que es fundamental, cómo se manifiesta la ansiedad, cómo una persona puede determinar que efectivamente tiene un trastorno de ansiedad o, por qué no, también un familiar tiene un trastorno de ansiedad. Y como decía al comienzo, eso tiene manifestaciones en diferentes áreas, en diferentes esferas. Comencemos, Camila, ¿cuáles son esas manifestaciones? Bueno, por el lado psicológico, la falta de concentración es muy importante. La persona ya no se concentra 100% en las actividades diarias, en el trabajo, en la casa, con la pareja, con los hijos. Entonces la falta de concentración, pensamientos automáticos o acelerados. Entonces, por ejemplo, me va a ir mal, se van a reír de mí, se van a burlar de mí, no voy a ser capaz. Esos pensamientos también son un síntoma de la ansiedad. Y en general pensamientos negativos en cualquier aspecto, no solamente cuando vaya a tener, digamos, una consulta, una exposición, sino en general, en la vida. No soy capaz de hacer el trabajo, o mi familia no me va a ver igual, o no me está viendo igual. Entonces, lo que es la concentración, los pensamientos automáticos y en general los pensamientos. Pero también la impulsividad y la irritabilidad. Entonces, el paciente ansioso también se caracteriza
por ser muy irritable. ¿Por qué? Porque no es fácil uno siempre estar pensando que lo va a hacer mal, que no es suficiente, eso irrita pues a la persona. Entonces, en el aspecto psicológico, esos son los síntomas como más... Los más prevalentes, Sí, los que son más frecuentes. sí, claro que Bien, sí. pero la ansiedad también tiene unos componentes físicos muy importantes que nosotros los podemos determinar, que los podemos sentir o que también podemos ver en la persona que está cercana a nosotros. ¿Cuáles son los principales, Gustavo? Bueno, los principales síntomas que nos llegan a consulta o que vemos diariamente en la consulta son los somáticos, ¿sí? ¿Cuáles son esos síntomas somáticos? Por ejemplo, los dolores de cabeza, dolores de cuello, lumbagos, que son los dolores en la zona lumbar. Luego siguen como en prevalencia, ya luego siguen los síntomas, por ejemplo, la taquicardia o la sensación o lo que dicen los pacientes es las palpitaciones. Correcto. ¿Sí? Y también, digamos, cuando empieza la respiración a ser más frecuente y más como una amplitud mayor, ¿sí? También están los síntomas gastrointestinales, por ejemplo, pueden tener diarrea o incluso estreñimiento, malestar, digamos, en la zona del abdomen, dolor, ¿sí? Y lo otro que, digamos, sienten a veces que aumenta, digamos, la frecuencia de las micciones, o sea, las ganas de orinar, ¿sí? Son como los síntomas físicos que más se ven. Pueden llegar a ser mayores, según, digamos, la intensidad. Por ejemplo, cuando hay un trastorno de pánico pueden desmayar, tener desmayos. Sudoración, ¿sí? Sudoración excesiva. Sequedad de boca. Exacto. Sí, hay muchos otros síntomas. Pero hay un aspecto bien importante. Nosotros los seres humanos somos seres biopsicosociales. Eso nos definimos así de esa manera. Ahora hay unas definiciones un poco más amplias. Pero por supuesto, ¿de qué manera se compromete la persona ansiosa en la interacción con los otros? Camila. La interacción del paciente ansioso es complicada. Es muy complicada porque hay algunos tipos de trastornos de ansiedad, como lo hemos venido hablando. Por ejemplo, la fobia social. La persona se aísla totalmente. La agorafobia, que no pueden salir de la casa porque tienen pensamientos de que les va a suceder algo. Entonces, este tipo de personas no tienen interacciones sociales. Y todos sabemos acá que el ser humano es de interacción, de estar con el otro, de hablar con el otro, de interactuar. Entonces sí se aísla mucho, además de que muchas veces sienten como esa vergüenza de no poder realizar actividades que para otras personas son normales, por así decirlo. Son personas que tienen, además, cuando estamos hablando de las interacciones sociales, tienen unas formas rígidas de pensamiento. Entonces utilizan, por ejemplo, yo creo que muchos hemos escuchado esto, que dicen, no, es que todo tiempo pasado fue mejor. Es que en mi época los muchachos sí respondían y obedecían, en cambio ahora no obedecen siempre. Y decían, además, es que todo tiempo pasado fue mejor. Esto se ha definido antiguamente ya las clasificaciones han ido cambiando como unas conductas neuróticas para hacer referencia a que una persona que tiene una ansiedad ya organizada es muy compleja en las interacciones que establece con sus semejantes. Entonces nosotros los podemos ver que son rígidos, que son estrictos, es lo que yo diga, son personas que les cuesta mucha dificultad establecer un diálogo. Bueno, pero nosotros nos vamos acercando al final de nuestro programa y me gustaría que tocáramos un tema que es muy importante y es lo que tiene que ver con el abordaje, el tratamiento. Vamos a darle a las personas, a quienes nos están viendo en este momento, unas cápsulas, unos pequeños tips para que la persona que tenga en ese momento ansiedad o el familiar se pueda ayudar, ¿no?, a superar esta situación que, como ya hemos dicho, ninguno de nosotros está exento de que en un momento dado esa ansiedad
normal que hemos definido se convierta en una ansiedad patológica por los diferentes problemas, dificultades a que nos podemos ver enfrentados. Muerte de un ser querido, una quiebra económica, ruptura de una relación afectiva, son tantos los factores que pueden influir. Pero yo les voy a dar un primer tic y después les doy otro. Lo primero, lo más importante, cuando usted sienta, cuando usted experimente alguno de estos síntomas sobre los cuales hemos hablado, consulte, no le dé temor. La gran mayoría de las dificultades que se presentan y que la enfermedad se cronifica es porque las personas no consultan. Y no consultan, ¿por qué? Por desconocimiento. Todavía hay algunas personas que piensan que ir donde el psiquiatra la persona está loca del totazo, está loca de remate, o ir donde el psicólogo es también estar locos. Y de hecho a los psiquiatras nos tienen el estigma y al psicólogo también de que somos loqueros. No, eso hay que pasar esa página. Si usted en un momento dado siente esto, consulte. Primero, por supuesto, como el sistema de salud lo plantea, se consulta con el médico general y ellos están capacitados para remitir o iniciar un tratamiento inicial. Bueno, seguimos, démosle tic a las personas. Bueno, la primera, consultar, como dijo usted, doctor. Segundo, hay muchas personas que creen que para poder superar ese miedo, esa vergüenza, tienen que tomar alcohol o ingerir alguna sustancia alucinógena. No, porque eso lo que va a hacer es que al tiempo va a empeorar el problema. Entonces, cada vez que estén enfrentados a una situación que les genere ansiedad o estrés, van a querer consumir algún tipo de sustancia y eso es no se puede. ¿Qué otro tipo, otra recomendación puede ser que hable con los familiares? De pronto la familia no se ha dado cuenta y que les cuente qué es lo que está pasando para que ellos también lo puedan ayudar, buscando la ayuda profesional, ya sea médico general, psicólogo, psiquiatra, un terapeuta, pero buscar ayuda es la principal herramienta. Bueno, y faltan los tics suyos, doctor Gustavo. Bueno, doctor, en cuanto a en la cuestión médica como tal, nosotros los profesionales médicos somos los que hacemos esa primera atención primaria, como usted bien lo comentó ahorita. Exacto. Pero muchas veces puede ser, diría yo, por falta de tiempo y todo eso, nosotros no indagamos muy bien, digamos, los aspectos psicológicos cuando nos hacemos la atención. Muchas veces llegan a nosotros por un dolor de cabeza o muchos de los síntomas que ya ahorita nombramos y nunca llegamos a evaluar esa cuestión psicológica. Por eso es bueno que de pronto las personas que vean este programa, cuando sientan, digamos, esos síntomas y vean que puede ser por un evento traumático de sus vidas, también nos lleguen y nos comenten eso, para nosotros enfocarnos más, ¿sí? Y poder hacer las remisiones respectivas o iniciar el tratamiento. En cuanto a los tratamientos que nosotros que tenemos a mano para eso, no solo es el medicamento, ¿sí? Porque hay medicamentos que nos pueden ayudar a controlar cuando está desbordada esos síntomas, sino lo más crucial, lo más importante ahí es la psicoterapia, que se hacen que podemos hacer nosotros, pero también la hace el psiquiatra y el psicólogo, que son los expertos, digamos, en psicoterapia. Entonces, como ya habíamos hablado, lo primero es consultar, ver que hay una dificultad, hay un problema y que se consulte. Muy bien. Y lo último es que la ansiedad, como la hemos definido nosotros a lo largo del programa, es una enfermedad. Y como cualquier enfermedad, no nos debe dar pena, no nos debe dar vergüenza consultar. Lo que decía nuestro médico, el doctor Gustavo, es importante. Algunos grados de ansiedad, dependiendo del tipo de ansiedad, requieren medicamentos. El medicamento solamente lo puede formular el médico. Cuidadito con eso, con que, no, es que mi vecina o mi amiga tenía lo mismo y se tomó esto y le dio resultado, entonces tómese usted también esto. No, cuidado, eso puede ser peligroso, inclusive puede llegar hasta
a la muerte si la persona toma medicamentos no formulados por el médico. Porque recuerde algo, no hay una ansiedad igual en dos personas distintas. Cada persona tiene su propia manera, su propia forma de enfermar y de experimentar los síntomas de la ansiedad. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Hemos llegado al final de nuestro programa y hablamos sobre un tema sumamente importante, los trastornos de ansiedad. Hemos tocado muchos aspectos que yo espero en ustedes hayan calado y que les sirva y que tengan mayores elementos para saber cuándo tienen ansiedad ustedes o las personas más cercanas. Camila, muchas gracias por la participación en este programa. Muchas gracias, doctor Uriel. Un programa y un tema muy interesante que todas las personas deben de saber, porque como ya hablamos durante el programa, es el trastorno mental más frecuente en esta época. Entonces, muchas gracias. Muy bien. Gustavo, muchas gracias por la participación en el programa. Agradezco a usted la invitación y espero tener nuevas oportunidades de participar en diversos temas que son de utilidad para todas las personas seguidoras del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por la fidelidad en nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. A los que nos siguen por Facebook Live, por la fanpage Uriel Escobar Barrios 16 y por Psico, Salud y Transformación. Gracias, que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.